Buenas tardes para todos mis estudiantes. De antemano pido disculpas si ustedes escuchan una vocecita en el fondo, es la voz de mi hija pequeñita, tiene 1 año de nacida y no puedo controlar si hablo o no hablo. Entonces, no le ponga mucho cuidado a eso y más bien concentrémonos en lo que tengo que decirles, que es sumamente importante. En primer lugar, agradecerles por los comentarios que me han hecho llegar algunos de ustedes. Todo esto, digamos, es en pro de mejorar los procesos formativos, mejorar el aprendizaje, y esto me parece muy importante. Algunos de ustedes estarán preocupados con el resultado de los parciales, porque viendo, digamos, el resultado no les ha ido a algunos de ustedes muy bien. Pero quiero insistir en el encabezado del examen, que decía que esto es un proceso formativo y que más que rajarlos o tener unas notas, digamos, bajas que no tengan, digamos, que tengan repercusiones en sus promedios, más allá de eso lo que se busca es fortalecer unos aprendizajes. Entonces, esta es una nota de muchas otras notas, pero este tiene un carácter más de tipo formativo. Entonces, las otras notas que van a aparecer en el transcurso de la semana cuando habiliten la plataforma van a ser de la participación en el foro, va a ser la otra nota que tiene que ver con los mapas conceptuales, la participación que ustedes hayan tenido en esto y obviamente el parcial. Pero el parcial tiene dos partes. La primera parte tiene que ver con el ejercicio que ustedes hicieron, que tengo que aclarar, no es una cuestión de comprensión lectora. Ustedes se van a ver enfrentados a esto en las pruebas Saber Pro. Las preguntas son tipo Saber Pro, y les va a tocar en el último semestre de su carrera enfrentarlo. Lo que ha hecho la universidad es empezar a tener estrategias que tengan que ver con cómo fomentar y cómo mejorar estas pruebas desde los primeros semestres. Por eso, digamos, una prueba de tal magnitud, o bueno, en este sentido, les ha tocado en el tema de patrimonio cultural. Otra cosa que quiero aclarar es que el parcial tiene que ver con conceptos básicos que se han visto en este segundo corte, que aunque un poco atropellado por el tema del COVID-19, sí, digamos, se han visto. Por ejemplo, ¿qué es y cómo se clasifica el patrimonio? Una parte está en el primer enunciado, todo el tema de patrimonio cultural local, y un tema que no se vio directamente relacionado con el parcial fue el de la clasificación del patrimonio. Pero vamos a empezar a hacer algunas aclaraciones. Cuando ustedes miran la primera pregunta, o la pregunta del 1 al 3, esa tiene que ver con una definición de patrimonio. Dice: el patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales. Ahí está hablando un poco de la clasificación del patrimonio, que forman parte de prácticas sociales a los que se les atribuyen valores a ser transmitidos y luego resignificados de una época a otra, de una generación a las siguientes. Así, un objeto se transforma en patrimonio bien cultural o deja de serlo mediante un proceso o cuando alguien, individuo o colectivo, afirma su nueva condición. ¿Qué pasa acá? La primera dificultad está en la comprensión de algunas palabras que hay. Por ejemplo, resignificado. Entonces uno diría, bueno, ¿qué es una cuestión resignificada? Pues desde las definiciones más básicas es volver a darle sentido al asunto. Ahora, cuando uno mira la clasificación del patrimonio, uno dice, no, es que el patrimonio desde 1970, desde la clasificación de la UNESCO, le dan bienes tangibles, intangibles, y entre los bienes tangibles está básicamente todos aquellos que pueden ser bienes muebles o inmuebles, y desde los intangibles todo el proceso que tiene que ver con los bienes simbólicos y demás, y culturales. Esta es una clasificación que viene desde 1972.
¿Qué ha pasado con las nuevas teorías del patrimonio? Que se han cuestionado un poco esto y han empezado a decir que más allá de esa clasificación, lo importante de la cuestión del patrimonio hoy en día es que lo hace la gente. A veces, cuando uno tiene en cuenta unas clasificaciones como tan marcadas y una taxonomía tan marcadas, va dejando de lado la participación de las personas. Si hay algo importante dentro del patrimonio es que las personas tienen la capacidad de decir o no decir qué es patrimonial y qué no es patrimonial, y además de eso de participar en los procesos de patrimonialización. Por eso, una clave importante para entender la primera pregunta es el tema de las prácticas sociales. En ese sentido, hay que pensar que si no hay unas prácticas sociales dentro del patrimonio, el tema, digamos, de las definiciones del patrimonio son definiciones más bien sombrías. Entonces, el patrimonio es lo que la gente hace. Esta es una primera aclaración que es muy importante para la primera pregunta. Ahora, miremos la segunda. Lo importante aquí es empezar a entender que uno puede argumentar y tener posiciones frente al patrimonio. Ahora, dice la segunda pregunta. De acuerdo con el enunciado anterior, se podría proponer que el patrimonio cultural es. Bueno, si el patrimonio no es solamente las clasificaciones de tangible o intangible, o de bienes muebles o inmuebles, o de bienes culturales, bienes simbólicos, sino lo hace la gente, entonces, claro que es un proceso donde hay una participación activa, por lo tanto es una construcción social. Y este tema de entender el patrimonio como una construcción social lo demarca de esas nociones esencialistas que se le daba al patrimonio desde años anteriores. Cuando yo digo de nociones esencialistas, me estoy haciendo referencia a definiciones que no tienen, digamos, alma, ni corazón, ni sentimientos, ni deseos, ni demás. En ese sentido, se ha visto un cambio en las últimas teorías del patrimonio de las definiciones más esencialistas a las definiciones que tienen mayor participación social. Por tanto, digamos que hoy en día para su profesión es muy importante que entiendan que el patrimonio hace parte de las construcciones sociales. Entonces, esas construcciones sociales, por supuesto, tienen en cuenta prácticas sociales y culturales, claro. Si ustedes miran todas las respuestas son verdaderas, pero hay unas que se ajustan más a lo que les está pidiendo, digamos, la propuesta. Entonces, se podría proponer que el patrimonio cuenta con las prácticas sociales y culturales. Pues sí, pues eso ya está. Eso no se podría proponer. Entonces, ¿qué se podría proponer? Que una construcción social tiene valores y se transmite de una generación a otra. Pues tal vez eso está. Entonces, ahí quedan unas opciones que podrían, digamos, por descarte empezar a mirarse. Ahora, ¿qué es lo importante de esta segunda parte cuando se tiene en cuenta que el patrimonio es una construcción social? Pues que debe haber una valoración de ese patrimonio. ¿Y por parte de quién debe haber esa valoración? Por parte, digamos, de entidades y por parte de personas. Esto no es una cuestión que se le ocurre a unos y que está desde la UNESCO y son las de la UNESCO los que dicen que es lo patrimonial y que no es lo patrimonial. No, eso hace parte, digamos, de unas disposiciones que tienen determinadas agencias, en este caso instituciones, como el Ministerio de Cultura, pero también personas que hacen parte de la sociedad y la ciudadanía. Digamos, dentro de las leyes, dentro de la normativa del patrimonio, se da más una participación local cada vez más importante. Entonces, este es un punto clave. Dice la tercera: de acuerdo al enunciado anterior, se podría comprender que el patrimonio cultural es. Aquí lo que está pidiendo es cuál es la comprensión que se tiene de acuerdo a si es una práctica social, si es una construcción social y que es valorada, cómo se puede, digamos, comprender el patrimonio.
como una herencia que tiene unos valores sociales y culturales susceptibles de ser transmitidos. Pues eso los vimos en las primeras clases, cuando abordamos el concepto de patrimonio, el concepto de cultura y el desarrollo tangencial, digamos, de algunas leyes que vimos muy someramente, pero que en el video anterior que les envié, ahí está con mayor profundidad. Claro, puede ser una herencia cultural que resignifica de generación a generación, sí, también, pero hay un proceso importante. Dentro de los procesos de patrimonialización, que son con los cuales, digamos, empiezan a hacer inventarios turísticos, inventarios patrimoniales, dentro del proceso de patrimonialización hay dos elementos claves. Uno de caracterización de lo que es el patrimonio y otro sobre los problemas específicos que traen el patrimonio. Ahora, la gran pregunta que se esconde dentro del patrimonio es ¿quién está en el patrimonio y cuáles son los discursos y cuáles son, digamos, las representaciones y cuáles son las personas que lo agencian? Entonces, en ese sentido, nosotros vimos en alguna clase cuál es la diferencia entre legalidad y legitimidad. Ahí está una clave importante. ¿Qué es la legalidad? Pues la legalidad es lo que se dispone, digamos, de alguna manera, de acuerdo a unas prácticas y a unas experiencias vividas. Pero lo legítimo es lo que aceptamos todos, ¿sí? Eso, digamos, este es un punto clave dentro de las definiciones del patrimonio. Cuando nos enfrentamos al segundo enunciado,